Gracias, Padre, porque nos has dado vida, Señor. Porque tú estás en este lugar, Señor. Porque la atmósfera, cuando tú estás en este lugar, la atmósfera cambia. Hay libertad, hay sanidad. Tú eres el motivo por el que estamos aquí, Cristo. Tú eres el motivo, Señor. Tú eres el motivo. Queremos enfocarnos en ti, Jesús. La atmósfera cambiando estás. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Dile una vez más: la atmósfera. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Dile: llena ese lugar. Y llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Eso tu amor me envuelve.
Vamos a declararle: tuyo es el reino. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Una vez más, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por siempre, amén. Porque tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso, Dios. Y te alabamos solo a ti, te alabamos solo a ti, Señor Jesús. Siento que el Espíritu del Señor está fluyendo aquí por los pasillos en una manera espesa, como si fuera lava, y está limpiando todas las cosas que tú deseas ser limpiado en tu corazón. Me vino la palabra galletas, como en el internet sembran galletas secretas en los sistemas, ¿no? El diablo ha sembrado muchas galletas en las mentes, pero Dios quiere borrarlos. Con su espíritu quiere borrar, quiere que tú sientes la frescura de su espíritu, que tú recibes eso en tu vida. Él está fluyendo y especialmente siento que hay un hombre por este lado, no sé dónde, pero que Dios está tocando en una manera especial
y que debe de recibir esta palabra. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu. Dile una vez más, milagros pueden. Pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está Padre, hoy reconocemos que tu Espíritu está en ese lugar, Señor. Hoy lo reconocemos. Como ahorita decíamos y leíamos, no se trata de emociones, se trata de vivir por ti, Señor. Tú estás en este lugar moviéndote. Tú estás en este lugar, Cristo. Creo en tu
siervo y rey, el Salvador, eres nuestro Dios. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, eres nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador, eres nuestro Dios. Sí, Señor, venimos ante ti. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, eres nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y rey, el Salvador, eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Todo lo diste. Y el Señor traía a mi corazón una palabra, y no es para todas las personas, solo es para algunas. Pero Él quiere decirte en esta mañana: hijo mío, deja de caminar en tus propias fuerzas. Deja de cargar esa mochila en tus hombros. Hijo mío, descansa en mí. Trae tus cargas al altar. Aquí que en esta mañana yo estoy trayendo vestiduras nuevas para ti. Es tiempo de que dejes esas vestiduras viejas, esas vestiduras rasgadas. Aquí en esta mañana yo estoy trayendo vestiduras limpias para ti. Confía en mí, no temas, porque yo soy tu Dios
y yo no te desampararé y nunca te dejaré. Porque aún en la tempestad, aún en la dificultad, ahí yo estaré. Vamos a esperar en el Señor. El Espíritu Santo, como decían ahorita, está en este lugar. Déjate ser llenado por Él. Si tú tienes un lenguaje espiritual, te invito a que levantes tu voz. Deja que el Espíritu Santo nos redarguya. A veces ni siquiera nosotros conocemos nuestra necesidad, pero el Espíritu Santo lo sabe. Deja que Él sea el que intercede por ti. Para un rey grande, para un rey, y el pueblo de Israel esperaba a un rey majestuoso que viniera a salvarlo, que viniera a rescatarlo. Pero ese rey majestuoso y poderoso, con esa corona enorme, se humilló a sí mismo y vino a la tierra para que pudiésemos ser salvos. Y Él vino humilde en un asna. Ese rey y esa corona a la cual estamos exaltando hoy, a ese rey que le alabamos y le exaltamos, te dice que Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y a ti, pueblo de Dios, te dice: camina en humildad, porque ese es el camino que Dios te mostró a través de su Hijo Jesús. Aleluya al Rey. Bien, todos pasamos por un espejo el día de hoy, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo digo que sí, porque todos ustedes se ven muy bien, se ven muy guapos, se ven muy arreglados, muy perfumados. Todos están hermosos y hermosas, ¿sí? Todos hemos pasado frente a un espejo. De algún modo, aunque no nos guste, siempre pasamos y somos expuestos ante un espejo. Quizás mayormente las damas pasan por un espejo más tiempo que los hombres. Creo que sí, pero no significa que a los hombres no nos gusten los espejos. Los hombres también pasamos una gran parte del tiempo frente a un espejo. Si no, las mujeres nos pueden decir lo contrario. Pero es verdad, todos y cada uno pasamos por un espejo.
Y en base a las lecturas de esta semana, no sé si tú tuviste la oportunidad de seguir los devocionales del pastor, y la verdad es que a mí me impactó. Me impactó mucho la vida de David. Siempre me ha gustado la vida de David, pero aprendí algo sobre algo en particular que en esta ocasión quisiera compartirte. Y antes de iniciar mi tema, quiero compartirte el gusto por la música cristiana. A mí me gusta mucho un cantante, y ese cantante siempre, cuando mi papá trabajaba en el trabajo que ahora yo trabajo, ponía ese CD y para mí era muy aburrido. Yo decía, ay no, porque siempre debe de haber algo más emocionante. Pero a lo largo del tiempo me fue gustando mucho ese cantante, y no sé si fue porque me voy haciendo más viejito o porque ya estoy teniendo un gusto diferente. Quizás es eso, quizás he aprendido a madurar y bien. Este artista cristiano tiene una canción que se llama El Payaso, y le voy a leer la letra que viene así. Dice así: era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales y solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal, y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta, que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, y que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz, soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Y fue una mañana blanca invernal. Tras el ensayo, no pudo resistirlo más. Se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez, y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó. El domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. Espérenme tantito. Se pinta la nariz, y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Y esta letra ilustraba perfecto el tema, y ustedes lo van a ir viendo. Espero que lo identifiquen tanto como yo, pero nos va a ayudar un poquito a entender el tema. De pronto tenemos una historia de alguien que quiere ser una persona que no nació para hacer eso, y se enfoca tanto en decir yo quiero eso, y descuida tanto lo bueno que es por recibir alguna ovación, por recibir algo diferente, por recibir cualquier cosa en vez de cumplir el propósito por el cual Dios lo estableció. ¿Y por qué le he llamado frente al espejo? Que quisiera que me ayuden, porque siempre su participación es muy importante. ¿Ustedes qué consideran que aporta un espejo? Uno nada más si quieren, ¿Qué nos aporta un espejo? Un espejo nos aporta un reflejo, nos aporta una identidad, y también nos puede adoptar una personalidad. El significado de un espejo es cosa que da imagen de algo, o es una superficie que refleja aquello que tiene delante. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez si aquel espejo en el cual estamos nosotros frente a frente
¿Nos gusta lo que refleja? ¿Te has preguntado, te has sentido satisfecho con la imagen que ese espejo refleja de ti? ¿Estás satisfecho? ¿Cumple tus expectativas? ¿Cómo te sientes tú al mirarte el espejo? Porque una cosa es que uno pueda arreglarse, pueda verse bien, pero otra cosa muy diferente es no tener remedio, arreglarnos y por dentro estar destrozados, estar infelices y estar como aquel payaso quizás, anhelando alguna otra cosa en la cual la persona que yo veo enfrente no es la misma que está adentro. No sé si tú te has sentido así. Cuando a veces no cumple el reflejo nuestras expectativas, viene un síndrome conocido por todos, y esto es un síndrome que nos afecta en muchas áreas de nuestra vida, como es la comparación. Cuando no estamos satisfechos con nosotros, entonces empezamos a imitar algo que no somos nosotros. Nos empezamos a comparar con alguien que no somos nosotros. Empezamos a vivir una vida que no somos nosotros. Y no sé si esto sucede o te sucede a ti, o quizás solo le sucede a unos cuantos, pero de pronto es muy fácil. Cuando no estamos tan completos por dentro, empezamos a tomar más de muchas gentes y lo peor aún es que las imitamos y dejamos que las personas también opinen sobre nosotros. Y eso es lo más triste, porque entonces vivimos la vida que la gente quiere que nosotros vivamos y nos olvidamos de vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, por eso, cuando el reflejo, la identidad o nuestra personalidad no es la que esperamos, nosotros con facilidad nos desviamos y empezamos a mirar más espejos, más espejos, más espejos. ¿Algunos de ustedes han visitado una casa de espejos? ¿Sí? Y yo preguntaba, ¿cuántos espejos se necesitan para distorsionar la imagen de uno? Y entre más espejos, obviamente nuestra imagen ya no se ve clara. Ya nos vemos chiquititos, nos vemos más amplios, nos vemos alargados y hay muchas cosas. Pero la realidad es que solo se necesita quizás un espejo para distorsionar la imagen. Y cuando nuestro espejo interior no está del todo bien, entonces nuestra imagen está totalmente distorsionada. Nuestro propósito no lo vamos a alcanzar nunca. ¿Por qué? Porque no estamos bien por dentro. Entonces, cuando eso se produce en nuestro espejo, pues obviamente nos sentimos incapaces, nos sentimos infelices, nos sentimos insatisfechos, y cada palabra que termine con in, ustedes pueden agregarlo, o incluso nos sentimos imperfectos. Un espejo también nos muestra nuestras imperfecciones y algunos podemos cubrirlas y otros no, pero esa es la realidad del espejo. A mí me atemorizan los espejos, aunque mi esposa diría que paso más tiempo en el espejo que ella, pero a mí me atemorizan los espejos. A mí realmente sí me atemorizan los espejos. A veces no me gusta lo que veo en ese espejo, pero solo Dios es quien nos debe de dar la capacidad para poder aceptar lo que ese reflejo aporta y vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, hay una frase que me gustó y es la siguiente, si me ayudan a avanzar. Un espejo siempre va a reflejar el exterior y va a revelar lo que tenemos en nuestro interior. No sé si te ha pasado, pero muchas veces es así. A lo largo de la historia, en el libro de los Hechos se muestra que también hay personas que vivían como Cristo y estos fueron llamados los primeros cristianos. ¿Pero por qué los llamaron primeros cristianos? Porque ellos reflejaban en toda la expresión de la palabra a Cristo. Hacían señales, eran bondadosos, eran misericordiosos y en toda la expresión ellos eran pequeños Cristos y por eso la gente los identificaba como cristianos. ¿Por qué? Porque ahí había un reflejo de Cristo. Y me gusta eso porque cada uno de nosotros tenemos que ser eso, pequeños Cristos que reflejan a un gran Cristo. Entonces, a lo largo de los devocionales me di cuenta que encontré en la vida de Saúl una ilustración, y es algo que pasa cuando no ponemos nuestra mirada en Dios.
es como una autodestrucción que se va dando poco a poco, no es inmediato, pero se va dando poco a poco, y nuestro objetivo siempre será poner nuestra mirada en Jesús. A mí me asombró mucho porque a lo largo de este tema voy a ver cómo había muchas similitudes entre el rey Saúl y el gran rey David. Había muchas similitudes, era muy parecido, el enfoque principal era el mismo. Y entonces te invitaría a que me acompañes a poder verlo, ¿no? Saúl siempre observaba un reflejo y consideraba que era mejor amoldarse al mundo, enalteció su exterior y dejó descuidado su interior. Y esto lo llevó a una decadencia gradual y algo muy importante, que olvidó quién era en Dios, quién era Saúl en Dios. Saúl perdió su identidad. Entonces, si avanzamos a la siguiente, nada más para que nos muestre lo que era la imagen. ¿Quién fue Saúl? Ustedes pueden leerlo a lo largo, y lo leyeron a lo largo de lo que es la Biblia de esta semana, así que no es necesario que yo recuerde todo tal cual lo que fue Saúl. Pero ¿quién fue Saúl? Bueno, primera de Samuel capítulo 9, versículo 1 y versículo 2, nos habla sobre que Saúl venía de descendencia de un hombre rico e influyente. Era de la tribu de Benjamín. Una característica muy particular de lo de Benjamín era que eran guerreros diestros, guerreros de batalla. ¿Y por qué digo esto? Porque más adelante nos va a servir esta ilustración, que solamente el que se mencione la tribu de dónde era no es por la casualidad, sino porque hay un detalle no menor, y por eso también lo menciono, ¿no? Él era de la tribu de Benjamín, era un hombre apuesto, era un hombre valeroso, y según la opinión y la percepción del pueblo, era la persona ideal para ejercer un buen liderazgo. Eso lo vemos en 1 de Samuel 9:20. La gente lo aceptaba, la gente decía, no hay otro como Saúl. Saúl es el mejor para que gobierne sobre nosotros. Entonces tenía una aceptación muy importante en lo que era en ese entonces en el pueblo de Israel. Además de eso, fue un hombre que fue establecido por Dios para reinar su posesión más valioso, que era el pueblo, era su pueblo Israel. Dice la Biblia que textualmente lo dice así en 1 de Samuel 10:1, que Dios le dio a gobernar su posesión más valiosa, que es su pueblo. Dios tiene un aprecio muy profundo por el pueblo de Israel, y entonces le da la responsabilidad a un hombre, y ese hombre era Saúl. Él fue un hombre capaz de tomar a un pueblo al borde del caos, lo unió. ¿Por qué digo al borde del caos? Porque después de la muerte de Josué, dice el libro de los Jueces, que una vez que esa generación murió, la generación de Josué ayudaba que al pueblo lo guiaba para enfocarlo en Dios, para que no se desviara. Y una vez que Josué murió y todos los que conocían de Dios, esa generación ya no seguía a Dios, se volcó a los ídolos. Entonces, bajo ese contexto, Saúl lo que hace es tomar a ese pueblo idólatra, a ese pueblo rebelde, a ese pueblo desobediente y todas las características que ustedes quieren poner. Entonces lo que hace Saúl es abraza a ese pueblo, y entonces lo une, establece un ejército, establece un reino, y con su ejército ganó batallas por medio del poder de Dios. Eso lo podemos ver también en 1 de Samuel 11:6, capítulo 11, versículo 6, versículo 8 y versículo 11. Ahí en casita ustedes los pueden ver. Pero eso fuera lo que era Saúl. Era un hombre, era hijo de un hombre rico, era de la tribu de Benjamín, era aceptado por el pueblo, fue establecido por Dios, fue un hombre capaz de liderar, fue un buen líder, fue un hombre con capacidades interesantes, fue un guerrero, un valeroso. Comenzó su reinado a los 30 años y se cree que por ahí duró alrededor de 40 años. Entonces no fue un reino como algunos otros que menciona la Biblia, que solo duró 2, 3 años y entonces vino otro y otro y otro y otro. No, su reino se estableció por
en apariencia por unos 40 años alrededor. Entonces estuvo mucho tiempo en Israel. Fue ungido como rey, pero no tomó inmediatamente el trono. Fue hasta un acto heroico en contra de los amonitas que el pueblo lo aceptó. Este acto heroico dice que Saúl estaba arando el ganado y de pronto Amón, el rey de los amonitas, dice que quería tomar cautivo al pueblo de Israel, y entonces dice que les iba a sacar un ojo para mostrar o para poner en vergüenza al pueblo de Israel. Y entonces Saúl, arando su campo, le llega esta noticia y dice que se enardeció y empezó a tomar los bueyes y empezó a destazarlos, los mandó por las tribus y les dijo: así les va a suceder a aquellos que no sigan a Saúl para pelear la batalla. Entonces Saúl tenía sus métodos, tenía sus formas de que la gente lo siguiera, ¿no? Entonces me parece que estas características no son malas para un hombre. Me parece que no eran despreciables, no eran cosa menor. Era un hombre muy bien preparado, era un hombre con capacidades, era un hombre dispuesto, era un hombre con mucha capacidad. Y aquí lo más importante es, en la historia, ¿en qué momento Saúl se llega a convertir en un rey tirano, en un rey insensato, en un rey desobediente, temeroso, soberbio, que perdió su enfoque en Dios e incluso hasta consultó en adivinas? ¿En qué momento? Si yo te pregunto, a veces todos recordamos a Saúl como precisamente esto: un hombre turbio, un hombre desobediente, un hombre insensato. Pero cuando tú ves que él tuvo todo para ser un gran rey, fue elegido, fue ungido por Dios, ¿en qué momento le llevó a perder su enfoque? ¿En qué momento su reflejo, el espejo que él veía, no estaba satisfecho? ¿En qué momento fue capaz de desviar su atención del propósito de Dios y pensar en el exterior, pensar en lo que opinaban el pueblo, pensar en que era mejor disfrazar una apariencia? ¿En qué momento fue todo esto, no? Entonces, yo identifiqué algunos versículos que me gustaría que al mismo tiempo pudiéramos leerlo, pero enlisté el paso a paso de su decadencia. Primero, fue insensato. Él pensó en que tenía una alternativa fuera de Dios, y ese es el peor error que nosotros podemos cometer: pensar que tenemos una alternativa fuera de Dios. A veces lo que sucede es que confiamos más en las capacidades que vamos adquiriendo y dejamos a un lado lo que Dios nos ha dado, ¿no? No está mal tener capacidades, no está mal tener dones, no está mal seguirnos cultivando y aprendiendo, pero cuando estas capacidades nublan tu propósito, cuando estas capacidades no te hacen entrar en el propósito que Dios quiere, de nada sirve todo lo que tú hayas ganado. Pablo lo dijo: todo lo que he ganado ahora en el conocimiento de Cristo lo considero como basura, como pérdida, porque a mí me interesa el amor, el sacrificio, la vida de Cristo en mí es lo que más me interesa. Entonces, no está mal que nos preparemos, no está mal que seamos los mejores, no está mal que nosotros seamos buenos en lo que hacemos, pero si esas capacidades nublan lo que es el propósito que Dios quiere para nosotros, somos hombres insensatos, somos personas que pensamos que tenemos una alternativa fuera de Dios, es decir, nuestras capacidades, confiamos más en nuestra capacidad, y eso fue una insensatez, fue un primer paso que lo llevó a una decadencia. Dice el punto número 1: perdió su enfoque en Dios, su impaciencia lo llevó a la insensatez. ¿Cuántos de aquí somos impacientes? ¿Sí? Podemos animarnos. No todos somos impacientes, así que les hablo solamente a los impacientes. Tengamos cuidado, no permitamos que nuestra impaciencia nos lleve a tomar decisiones erróneas, a ser insensatos.
¿Por qué digo esto? Porque acompáñenme ahora sí a 1 Samuel 10:8. Y ahí tenemos una instrucción. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan listo. Es 1 Samuel 10:8. ¿Sí? Bueno, la instrucción dice: luego desciende a Gilgal delante de mí, y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. La instrucción era sencilla. Cuando Saúl fue ungido como rey, y entonces, como ustedes recuerdan la historia, él estaba buscando unas burras de su padre, y entonces él y su criado fueron y buscaron a Samuel, y entonces Samuel va al encuentro de él y le dice: no te preocupes, los animales ya fueron encontrados, pero ahora yo tengo un plan para ti. Entonces lo invita a comer, y entonces le da una porción buena, y entonces ahí empieza como que a dar chispazos de que Samuel tenía algo especial para Saúl. Entonces va, dice que su siervo tiene que adelantarse. Samuel y Saúl se quedan, lo unge como rey, y entonces les da una serie de instrucciones que son muy sencillas. Tienes que ir, descender a Gilgal, esperar 7 días para que yo te dé instrucciones. Porque bueno, dice, tenemos que esperar, tenemos que sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz, y deberás esperar 7 días. Y entonces adivinen qué hizo Saúl. Desobedeció. 1 Samuel también 13:8 al 13, más adelantito, ahí viene su desobediencia. Entonces dice que textualmente Saúl se iba a encargar de pelear constantemente contra los filisteos. Era casi su tarea inevitable. Él sube al reino y entonces constantemente está luchando contra los filisteos. Y en esta ocasión, en esta parte de la historia, estaba peleando con los filisteos. Dice que cuando él reúne a su ejército, se da cuenta de que el pueblo filisteo es mucho más numeroso, es mucho más fuerte, tiene más cosas para batalla, está más preparado, está mejor preparado. Y entonces dice la Biblia que el pueblo y él sintieron un poquito de temor, porque se estaban escondiendo en los vados, estaban escondiéndose en las cuevas, estaban escondiéndose. Y entonces dice la Biblia en 1 Samuel 13:8 al 13, dice: durante 7 días Saúl esperó allí. Todo iba bien, estaba siguiendo las instrucciones, porque dice según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, en el 7º día, imagínense los impacientes, podemos situarnos en este momento. Podemos decir, pero aún así Samuel no llegaba. Y entonces, ¿cómo está una persona impaciente? Dando vueltas de aquí para allá, viendo de un lado para otro, y entonces no se halla, no puede estar quieto, no puede estar en paz. Entonces, todo el tiempo, imagínense a Saúl dando vueltas y su ejército mirándolo. Y entonces, Saúl, viene lo primero, la insensatez. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y la ofrenda de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Qué desafortunado se ha de haber sentido Saúl. Y Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Desobediencia. Saúl lo que hace, no solamente desobedece, sino también justifica sus actos. Esto es lo que provoca la insensatez. Recibimos una instrucción, hacemos lo que mejor nos parece, que es desobediencia, y después, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, justificamos nuestros actos, justificamos
lo que pudimos hacer nosotros, y eso no está bien. Saúl como líder, eso es importante lo que voy a mencionar. Él siendo un líder, siendo un jefe del ejército, él había visualizado las posibles ganancias, las posibles pérdidas, y él entonces, Saúl como líder y jefe de un ejército, había evaluado bien la situación. Si los filisteos llegaban a tomar Gilgal, controlarían todo el territorio, y por eso su apuro y justificación. Sin embargo, el favor de Dios no se consigue por medio de sacrificios, sino de fidelidad. Debemos de tener confianza en Dios. No importa cuán o cuál es la situación que tú estés atravesando, si te sientes impaciente para tomar una decisión y no tienes paz por parte de Dios, yo te recomiendo que mejor esperes, porque después, en vez de afrontar las decisiones que tú tomas, vas a estar justificando tus actos, vas a estar tomando un camino diferente al que Dios quiere para ti. Cuando nos preocupamos por nuestra apariencia, como fue el caso de Saúl, él lo que sucedió en ese momento fue observar qué estaba pasando, evaluó la situación y dijo, bueno, si yo no hago eso, es preferible que yo muera en batalla accionando que quedándome quieto. Eso pudiera haber sido heroico de parte de él, pero no era la instrucción. La instrucción de parte de Dios fue, ve, espérame, porque vamos a ofrecer sacrificios. Yo voy a ofrecer sacrificios. Y entonces después te voy a dar más instrucciones. Y entonces Saúl empieza a observar a su alrededor, que muchas veces nosotros hacemos eso, observamos a nuestro alrededor y empezamos a sentir las presiones de la vida. Empezamos a sentir y escuchar los reflejos de alguien más en nuestra vida. Y entonces ya tomamos decisiones por lo que vemos, no por lo que Dios ha puesto convicción en nuestro corazón. Entonces, eso es un problema cuando nuestro espejo no está del todo claro, no lo hemos limpiado, no está muy empañado nuestro espejo, porque si bien la acción era correcta, no era la instrucción. Quizás esa acción era para otra ocasión, no para ese momento en particular. Entonces, de nada sirve tener una apariencia visiblemente bien para los demás si por dentro no soy capaz de seguir una instrucción. ¿Cuántas veces nosotros hemos intentado justificar nuestros actos? ¿Cuántas veces hemos pensado que hemos hecho lo correcto y solamente nos justificamos? ¿Cuántas veces puedes pensar ahorita, no para sentirte mal, sino para pensar? Lo que quiero ahorita mostrarte es la vida de Saúl como una vida en donde él tuvo todo para ser el mejor rey de Israel. Samuel le dice, si tú hubieras obedecido, tu descendencia, tu reino hubiera sido para siempre. Solamente si tú hubieras obedecido. Entonces yo lo que quiero mostrarte es que necesitamos obedecer, porque seguramente nos estaremos perdiendo bendiciones futuras, bendiciones que a lo largo de nuestra vida estaremos lamentando. Entonces a veces nos justificamos solo por no querer enfrentar las consecuencias que conllevan nuestras decisiones. ¿Cuántas veces no se equivocó David? ¿Cuántas veces inclusive la equivocación más grande de David fue cuando él tenía que haber salido a la batalla y se quedó en casa, observó a una mujer y entonces hizo lo malo, y entonces fue un pecado malo, fue un pecado grotesco? Pero la diferencia de David fue que él no se justificó. Él dijo, si he de morir o he de padecer por la decisión que acabo de tomar, que así sea. Y entonces nosotros vemos una diferencia. Saúl se justifica, pero no reconoce que hizo mal. Y a veces cuando nos justificamos. Hoy me pasa mucho con mis hijas. Cuando uno le dice que está haciendo algo incorrecto, no paran de hablar. Uno les dice, oye, hiciste esto incorrecto, pero me dice, pero papá esto. Oye, le digo, no te estoy diciendo eso, pero papá esto, pero papá el otro. Y se empieza a justificar y nunca reconoce que ha hecho algo malo. Y entonces eso a la larga uno tiene que decir, eso no está bien. Ella tiene que aprender a reconocer que ha hecho lo malo. Entonces el primer paso es la insensatez.
podemos convertirnos en insensatos cuando pensamos que tenemos una alternativa fuera de Dios. Confiamos en nuestras capacidades, no dependemos en Dios. ¿Sí? Después, un acto muy similar, viene la desobediencia. El egoísmo puede llevarnos por caminos de mentira y de ceguera espiritual. Siempre que pongamos nuestra reputación por encima de la obediencia, vamos a estar en un camino contrario. Nuevamente te pediré si me acompañas en 1 Samuel 5, 2, 3, porque hay una instrucción también. Hay una instrucción y también hay una desobediencia. Dice 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Esa es la instrucción. En aquel momento, como lo hemos leído, el pueblo de Israel iba caminando por el desierto y solamente quería pasar para no rodear. En aquel entonces el rey se negó y este era el ajuste de cuentas de parte de Dios. Y entonces Saúl era el encargado de ajustar las cuentas de Dios. Saúl era la persona preparada, como lo hemos visto. Él era el encargado de hacerlo. Él solamente tenía que obedecer. Y viene en 1 Samuel nuevamente 15, en el versículo 7 y 9, una desobediencia. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto, capturó a Agag, rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Cuando nosotros lo leemos, decimos, este Saúl estaba loco. La instrucción era muy sencilla. Y eso es lo que nos pasa. A veces en nuestras vidas la instrucción es demasiado clara, demasiado sencilla, demasiado fácil de hacer. Es que Dios no le estaba diciendo, preocúpate por el ganado. Si tú destruyes todo eso, porque Dios sabía que en el pueblo que iba a destruir había quizás buenos hombres, buenas mujeres, había ganado muy bueno, y en ese entonces el ganado representaba poder, representaba, abundancia. Entonces Dios sabía todo eso. Dios sabía que al destruirlo, el pueblo tenía que seguir confiando en Dios como su providencia. Pero entonces nuestros ojos, cuando no ven lo que es correcto, cuando no estamos dispuestos a seguir la instrucción, entonces nos cegamos, lo hacemos por egoísmo y entonces caemos en caminos de mentira y además de ello en ceguera espiritual. Entonces viene nuevamente una justificación de nuestros actos. Esto lo vemos muy repetidamente en la vida de Saúl, Saúl hizo lo que mejor le parecía, fue en dirección contraria a la instrucción y para lavar sus culpas pensó en considerar lo mejor del ganado para un aparente sacrificio al Dios de Samuel. Cuando nosotros leemos un poquito la historia, por eso lo menciono así, al Dios de Samuel, porque en esta declaración Saúl deja demostrado que él no tenía una relación con Dios, porque él dice, cuando él se está justificando delante de Samuel, le dice, oye, es que separé lo mejor para ofrecerlo a tu Dios, no a mi Dios, sino al tuyo. Entonces eso es lo que lleva a Saúl con una ceguera, ¿no? Él demuestra que no tiene una relación personal con Dios. Y entonces él piensa que es mejor el estatus social, la posición es más importante que una obediencia. Y entonces como consecuencia hay un rechazo total de parte de Dios en su liderazgo como rey. Ahí es, oye Saúl, te hubiera quedado claro la primera desobediencia. Tu reino hubiera sido perpetuo, hubiera sido por siempre. Yo no sé cuántos de nosotros no aprendemos de las consecuencias que nos pasan.
y entonces más pronto que tarde caemos en otra y aumentamos el nivel. Entonces desobedecemos por 2, dijeran por ahí, ¿no? Entonces ahí Dios lo rechaza como líder. Le dice, vas a seguir ahí, pero ya no vas a tener mi dirección, ya no vas a tener mi aprobación, te he rechazado. Si nuestras vidas las construimos en apariencias y en siempre dar una buena impresión exterior y no cuidar nuestro interior, pasará lo inevitable, ir en camino contrario a Dios. Entonces esto es una degradación de Saúl. Es algo que a mí me asombró mucho, porque yo digo, Saúl lo tenía todo para ser un rey perpetuo. Imagínense, el Hijo de Dios que viniera de la descendencia de Saúl. Hubiera estado genial, pero él decidió escoger a alguien más, porque Saúl no fue obediente. Después de eso, también viene el temor. Una vez que nosotros somos insensatos, somos desobedientes y lo hacemos como una práctica de vida constante, después viene un temor a nuestras vidas. Después viene algo que el temor puede provocar, que entreguemos nuestra armadura y que alguien más pelee por nosotros, porque nosotros ya no tenemos la capacidad de levantar la espada y de decir, yo voy a pelear, yo voy a reivindicarme, yo voy a hacer lo que es correcto. Dejamos que alguien más lo haga. Y entonces Dios nunca nos rechaza. Esto debemos de saber. Dios nunca nos rechaza. Él siempre está proveyendo una oportunidad nueva para cumplir nuestro propósito. Y algo que me cayó como balde de agua fría es que Goliat no era la batalla de David. Goliat existió porque Saúl tenía que reivindicarse en su reino. Saúl tenía toda la vida, él era un hombre de guerra, era un hombre valeroso, él era un hombre valiente. Y entonces todo el tiempo él estaba peleando con los filisteos. Entonces, ¿qué más daba un gigante, una persona más, pelear contra él? Goliat no existió para que para que David fuera elogiado o fuera valiente. Goliat existió para que Saúl se reivindicara en su reino. Pero lo vamos a ver más adelante. Dice, los filisteos se reunieron para la batalla. Esto ya era como el pan de cada día. Reunirse para pelear contra Israel, reunirse para pelear contra Israel, reunirse. Esto era el tiempo. En el tiempo de Saúl esto era constante, no era algo nuevo para él. Y entonces dice 1 Samuel 17 del 1 al 11, es que Goliat, como ustedes lo saben, con todas sus características, pues era un gigante, amedrentaba al pueblo. Y entonces llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce, pesaba 57 kilos, también tenía puesto protectores de bronce en las piernas, llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Tenía un escudero que iba delante de él, y entonces Goliat se detuvo y gritaba todos los días, mofándose de los israelitas. Y el versículo 10 y 11 es el que quería que leyéramos juntos. Dice él, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Un nuevo rechazo a su propósito. Atemorizado, busca de alguien más para que él se siga manteniendo en el reino. ¿Qué pasaba si Saúl peleaba contra Goliat? En el mejor de los casos, ganaba. En el peor de los casos, perdía, y el pueblo de Israel ya no tenía un rey. Pero no su acto pasado de querer ofrecer sacrificios porque el pueblo se le estaba yendo. No podía haber hecho él algo similar. No podía él sentir un poquito de valentía y decir, bueno, yo represento a este pueblo, este pueblo me ve bien, este pueblo me ve fuerte, este pueblo me eligió. Entonces Saúl lo correcto que era salir y enfrentar en la batalla. Pero ¿saben qué? Él aún no estaba listo para perder su reino. Él quería mantener a toda costa su reino. Por eso es que él le entrega su armadura a David. Y en aquel entonces leí un dato que
en esos tiempos la armadura y la espada tenía un símbolo muy importante para el rey. Es decir, era ondear como que la espada del rey, la victoria del rey, el poderío del rey, la fuerza del rey. Y entonces el que Saúl se despojara de su armadura le estaba diciendo: te estoy entregando mi reino. Yo no estoy capacitado para este reino. Yo no estoy capacitado para pelear contra este gigante. Yo no quiero esta batalla. ¿Y cuántos de nosotros algunas veces nos hemos cansado de pelear? Nos hemos dicho: yo ya no voy más. Ya no voy más a la iglesia. Ve tú si quieres. Ahí te alcanzo después. O ya no voy a orar porque Dios no me contesta. Ya no voy a cantar porque de nada sirve si canto, porque más me canso en levantar las manos que en lo que Dios me responde. Y entonces le entregamos esa responsabilidad a alguien más. Le decimos a otros: ve tú, yo ya no puedo más. Entonces ahí lo que hace Saúl es que no solamente rechaza el reino, no solamente le entrega a alguien más el reino, sino que no está dispuesto, está lleno de temor. Y eso es lo que provoca una insensatez, una desobediencia constante. Es decir, ahora todas nuestras acciones van a estar gobernadas por el temor también. Entonces, un valiente, un joven que confía totalmente en Dios, él le dice: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará también de este filisteo. Yo no sé, nunca, sí he visto a un oso, pero no es tan grande como alguien de 3 metros, que dice la Biblia, ¿no? Entonces, David no decía que, él comparaba las fieras con el mismo filisteo. Él no decía: es más grande, es más pequeño, es más gordo, menos flaco. No. Él decía: así como Dios me libró, Él me librará de este filisteo. Era lo mismo que tenía que hacer Saúl. Era lo mismo que él tenía que confiar en Dios. Pero él no tenía una relación con Dios. Y todo aquel que no tiene una relación con Dios no puede confiar de lo que no sabe. Entonces es importante que nosotros sepamos quién es Dios en nosotros. Entonces Saúl accede, le da su armadura y David mismo, esta es otra ilustración muy importante que vamos a ver más adelante. Saúl le da su armadura a David y David le dice: no, con esto yo no puedo. Y más adelante les explico por qué David rechaza la armadura. Muy bien, eso es la parte de, ya vimos la insensatez, la desobediencia, el temor, y ahora viene la soberbia, cuando ya estamos totalmente nublados espiritualmente, cuando ya no avanzamos, ¿no? Nuestros complejos pueden llevarnos a provocar un concepto erróneo de lo que somos. Cuando no estamos dispuestos a continuar nuestro propósito, Dios siempre levantará a alguien más. Nuestra soberbia puede dar lugar a celos mortales. Celos que totalmente ya nos desvirtúan de aquel hombre valeroso, de aquel hombre hijo de una familia de buena posición, aquel hombre que fue lleno del Espíritu Santo, aquel hombre que fue ungido por Dios. Ese hombre ya no existía más. Ese hombre lo había enterrado y ahora era un hombre insensato, un hombre desobediente, un hombre temeroso y además un hombre soberbio. Cuando dice la Biblia en 1 Samuel 18:5 que todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, David lo hacía con éxito. Y como resultado, Saúl lo hace comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue muy bien recibido por el pueblo y como por los oficiales de Saúl. Pero resulta, como les decía, la guerra no se acabó con los filisteos en ese momento cuando David mata a Goliat. La guerra con los filisteos continúa y continúa y continúa, pero ahora hay alguien más al frente de la batalla y no es Saúl. Él está disfrazado, él piensa que está al frente, pero ya no está al frente. Entonces, cuando vienen de derrotar o de pelear contra los filisteos, por ahí hay algunas mujeres que empiezan a cantar: Saúl mató a miles y David a sus 10,000. ¡Wow! Y esto entonces para Saúl le provoca un dolor de estómago, le provoca adversión, le provoca rechazo, le provoca celos, cuando él mismo ha propiciado todo eso. Y entonces dice la Biblia textualmente que Saúl tuvo celos de David. Y entonces ahí empieza su decadencia total. Conocemos la historia, conocemos todo lo que hizo Saúl para quitar de su camino a David.
Saúl perdió de vista su propósito. No tuvo la capacidad de volverse de su mal camino. Es entonces que Dios levanta a alguien más para continuar su propósito. Y viene un joven valiente, un pastorcito de ovejas, que más allá de su aspecto físico, él decide hacer algo muy importante que no hizo Saúl: confiar totalmente en Dios, depender totalmente de Dios, avanzar. Si Dios dice que avance, Rodrigo lo decía muy bien, si Dios nos dice que avance, avancemos, pero si Dios no nos ha dicho que avancemos, no avancemos, quedémonos ahí, ¿no? Entonces, antes de que David sea ungido como rey, Samuel parece ser que también se ha nublado con esta parte de decir: lo que ven mis ojos, eso es lo mejor que yo puedo elegir. Y entonces Dios reprende a Samuel y le dice: Samuel, no mires el exterior, por favor. Mira lo que aconteció con Saúl. Él miraba su exterior en todo momento. Él quería mantener su estatus, él quería mantener su reino a como diera lugar. Pero no mires, por favor, su exterior. No mires si está grande, no mires si está fuerte, no mires si está guapo, no mires si está esto. Yo miro su interior. Y entonces la vida de David tiene comienzos muy similares con los de Saúl. Por eso me impresionó tanto la historia. Pero David decidió poner su enfoque en Dios, esperar el tiempo correcto de Dios y depender totalmente de Dios. ¿Qué más podemos aprender de David? Casi ya todo está dicho. Pues bueno, que era el menor de sus hermanos, en su familia no era tomado en cuenta para tareas importantes. David siempre fue un chico solitario, era impuesto a tareas difíciles y era expuesto a peligros. Por ejemplo, cuidar las ovejas, expuesto a peligros, pues que lo matara un león o que lo matara un oso o que se encontrara alguna fiera del campo o alguien del ejército enemigo que lo pudiera despedazar. Entonces, era guarda de sus hermanos. Incluso cuando viene Goliat, David está en el campo con las ovejas. Y adicional de sus tareas que él tenía que hacer, su papá le dice: oye, David, parece que no estás haciendo nada, ve y llévale comida a tus hermanos. Y entonces él hasta ese momento, para ese momento, él ya había sido ungido como rey. Imagínense cómo somos nosotros cuando de pronto ya nos sentimos más importantes. El que nos hayan ungido como rey, nos hayan dado un reconocimiento, de pronto nos da un poquito internamente nos sentimos fuertes, nos sentimos bien. Hay un comercial por ahí de Mercedes-Benz, creo, de un coche que la persona que está manejando se siente un león en el volante. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? Y resulta que se baja y es un hombre pues común y corriente, pero a veces somos nosotros así, ¿no? Cuando recibimos un llamado, cuando recibimos una misión, cuando recibimos un puesto, cuando recibimos adulación o cuando recibimos algo importante, de pronto algo en nuestro interior crece. Pero esto no fue en la vida de David. David esperó el tiempo correcto. Entonces él mostraba su misión con sus padres, siempre obediente, aun cuando ya había sido ungido como el próximo rey. Su familia no les dio un trato especial. Esto pudo provocar en él pues resentimiento, libertinaje en David. En su espejo de David pudo haber recibido o pudo haber visto un reflejo de rey, de superioridad, pero la Biblia no narra eso, al contrario, estas fueron el principio de sus batallas. Pero ¿saben qué? Algo más importante. David estuvo expuesto a todos los tropiezos que tuvo Saúl. No, David estaba bajo el reinado de Saúl. Lo más curioso es que todo lo que le aconteció a Saúl le pudo haber acontecido a David. Después de todo, él pudo observar, palpar y vivir lo que provoca un reflejo erróneo que viene de nuestro espejo y de nuestros alrededores. Y aquí viene nada más rápidamente la victoria sobre las dificultades que le proporcionaba la vida a David. La victoria de David en las dificultades que le proporcionaba la vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos dificultades en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos que decimos no termina bien una batalla cuando ya viene otra y otra y otra? Así nos pasa muy a menudo. A David le aconteció y él tuvo que sobreponerse a cada batalla, a cada prueba. La primera es que fue ungido como rey existiendo un rey. Imagínense eso. Eso puede sonar algo muy sencillo, pero imagínate, supongamos,
Ungimos a Ricardo como pastor, estando el pastor presente. ¿Cómo se sentiría Ricardo? A lo mejor diciendo, pero ¿por qué me dan eso a mí? Aquí está el pastor. No podríamos esperar a que el pastor se vaya y entonces sí me ponen o me ofician como pastor. ¿Se imaginan esa sensación, ese sentimiento de que pudiera provocar? Entonces, así fue el caso de David. No había reyes en Israel hasta Saúl, y entonces David se convertiría en el segundo rey. Y entonces, es decir, un rey tenía una responsabilidad. Y entonces, la primera batalla de David ya es nombrado, ya es el sucesor del rey, pero sigue habiendo un rey enfrente. ¿Cómo enfrentamos esa batalla? Bueno, él asentó su identidad en el único Dios verdadero. No se volvió loco por los reflectores de ser el nuevo rey. Aunque su familia lo consideraba poca cosa, David lo menospreciaban, pero Dios lo veía diferente a él. Dios lo veía diferente a David. Dios es especialista en trabajar con personas con corazón dispuesto. No importa su tamaño, su posición o su estatus. Dios es especialista en trabajar en ti y en mí. Aquí es importante notar qué decisión vamos a tomar. ¿Vamos a confiar en nuestras capacidades o vamos a dejar que Dios moldee nuestra vida, ¿no? Lo segundo es que sirvió a Saúl con esmero a tal grado que el rey lo consideró que halló gracia delante de él. Imagínense nuevamente en un trabajo. Hay un gerente y una persona que le echa muchas ganas. Y entonces, el mismo ejemplo con Ricardo, hay un gerente y hay una persona que se está preparando para un gerente. Y entonces llega el dueño y le dice, tú vas a ser el próximo gerente. Y entonces ya hay dos gerentes. ¿Por qué? Porque ya lo nombraron, lo dijo el dueño, y entonces hay uno que está oficiando y uno que se va a preparar. Y entonces, ¿cuál pudiera haber sido la actitud del segundo? ¿Por qué me vas a mandar tú a mí? Si a mí ya me establecieron, tú no me vas a dar órdenes. Yo soy igual o más importante que tú. Tú no puedes hacerme esto, tú no puedes lanzarme lanzas. Yo no puedo servirte. Eso es lo que pudo haber acontecido en la vida de Saúl, ¿sí? En la vida de David, perdón. Entonces, él pudo menospreciar al actual rey. Él pudo decir en su corazón, con razón Dios lo desechó. Mira todo lo que hace, es malo, hasta para comer es malo. Imagínense. Entonces David lo pudo menospreciar, pero prefirió ser un buen mozo para la gloria de Dios. Y aquí viene lo que les decía hace un momento. Enfrentó la batalla de Saúl, es decir, Goliat, porque él reconoce que la victoria proviene de Dios por encima de cualquier habilidad. Saúl, como lo decía, al despojarse de su armadura y de su espada, le estaba diciendo textualmente, este reino te pertenece. Y entonces David pudo haber dicho, este es mi momento, este es el momento que yo estaba esperando. Mi familia me ve como poca cosa, mi familia me menosprecia. Es el momento de yo sobresalir, es el momento de gloria, dijéramos por ahí. Y entonces, bien, David era un joven, pero no es que le haya quedado grande la armadura, no es que no supiera mover la espada. Lo que hace es que David pudo haber puesto la armadura, y al ponerse la armadura era decir, te estoy aceptando a ti tu reino. Yo soy el nuevo rey y te lo estoy aceptando. Dame tu espada porque ahora la gente me va a ver como el nuevo rey. Y entonces, eso era el momento de gloria que David estaba esperando. Pero lo que hace David es dar un paso al costado y decir, no es mi momento, no es mi gloria, no es el reflector de la gente. Yo necesito que si Dios me ha librado de mis batallas, haciendo lo mismo, orando, cantando, doblando mis rodillas, Dios me va a seguir librando de esto. Entonces voy a hacer lo que sé hacer. No voy a hacer lo que en apariencia sé hacer. Entonces ahí es donde David dice, ¿sabes qué? No es mi momento, no, así no tiene que ser. El reino no se hereda de ese modo, sino que tengo que seguir el enfoque de parte de Dios. Y entonces rechazó su armadura y su espada porque sabía que su tiempo como rey no había llegado.
nuevamente, cuando Saúl lo pone como comandante de guerra y todo lo que hacía tenía éxito, David no pierde el suelo por la fama inmediata ni la adulación del pueblo y del éxito. Su enfoque siempre fue la dependencia de Dios sobre su vida y siempre tuvo un lugar especial para el ungido del rey. Él nunca lo menospreció. Él siempre pidió conservar la vida de Saúl. Aún teniendo oportunidades para matarlo, aún teniendo oportunidades para quizás ponerle la zancadilla, David siempre tuvo un lugar especial para el ungido del rey. Él lo veía como el ungido del rey. Él lo veía como si Dios lo estableció, Dios lo quitará. Dios pone, Dios quita. Entonces David siempre tuvo eso muy presente en su corazón. Respetar al ungido de Dios, respetarlo, darle el lugar. Mi gloria, mi tiempo llegará cuando Dios quiera que llegue. Entonces eso es muy, muy importante. Y entonces también David sufrió atentados de muerte constante en su contra. Saúl, siendo ya un rey tirano, constantemente quería borrarlo de su camino. David era un guerrero, era un joven diestro, era valeroso. No por nada mató al gigante. Él pudo haber tomado la lanza de Saúl cuando se la aventaba, la pudo haber clavado de la pared y volvérsela a lanzar y decirle: a mí no me haces eso. Tú y yo no somos tan diferentes. Eso es lo que pudo haber hecho David. Es lo que pudo haber menospreciado, pudo haber contestado con el mismo modo, pudo inclusive herirlo. O a lo mejor, ¿qué necesidad tenía David de tocarle mientras el espíritu de parte de Dios lo atormentaba? No tenía ninguna necesidad. Podía haber tocado alguna otra cosa. David lo que hace es experimenta el quebranto, experimenta la sumisión y experimenta la autoridad. Y David entonces dice que él, siendo un guerrero diestro y valeroso, optó por sumisión, por respetar al ungido de Dios, y sabía que la forma de gobernar y de acceder al trono era mediante la mano de Dios y no por la fuerza. Hay muchas otras comparaciones que podemos hacer, pero el hombre conforme al corazón de Dios, David logró ese título porque en las adversidades de la vida pudo observar en su espejo un reflejo que apuntaba a Cristo, una identidad sólida en Dios y no en lo que lo rodeaba ni en las posiciones, y una personalidad que evocaba por todos los medios la presencia de Dios en su vida. Entonces yo te invito que para que seamos un David necesitamos vencer a nuestros Saúles internos. Entonces necesitamos aprender sobre quebrantamiento, sobre sumisión. El quebrantamiento no es malo, el quebrantamiento nos purifica. El quebrantamiento nos ayuda a crecer. El quebrantamiento tiene un lugar especial en nuestra vida que llamamos cristiano. Es la parte que a Dios le gusta, porque es ahí donde David pudo escribir los mejores salmos. Es donde pudo David depender de parte de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados. Y entonces es en el quebranto, es donde nosotros podemos experimentar que la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Necesitamos aprender sumisión también. Necesitamos sabernos, no por estar en un lugar o en una posición, no vamos a respetar al ungido de Dios. ¿Quién sabe si Dios lo estableció? Entonces, hay una frase que también me gusta, y con esto termino. Dice así: Dios no escoge a los capacitados, capacita a los que escoge. Entonces, yo no me siento el más capacitado, yo prefiero que Dios me capacite constantemente para que su reino, su presencia en mi vida sea constante. Entonces yo debo de anhelar eso, y yo te animo en esta hora a que podamos ponernos de pie, que podamos meditar un momento, meditar en estos dos personajes. Es cierto, de Saúl solo recordamos lo malo, pero él tuvo todo para ser un gran rey. Y David fue un gran rey no teniéndolo todo. Entonces, pero él tenía a Dios de su lado, él tenía su dependencia total de Dios. Entonces no olvidemos esto: nuestro espejo tiene que reflejar a Cristo. Nuestro espejo, nuestra identidad debemos de tener una identidad sólida en Cristo Jesús, no de lo que nos rodea. No vamos a hacer nuestra identidad en base a lo que nos rodea, en base a lo que nos dice la gente que somos. No, nuestra identidad sólida está en Cristo. Y nuestra personalidad debe de ser gobernada por el poder del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por permitirnos aprender sobre estas historias, Padre, que tú has dejado para nosotros. Señor, te rogamos que quites toda insensatez de nuestras vidas, Señor Jesús. Que pensemos, Señor, que hay una alternativa fuera de ti, Señor Jesús. Permite, Señor, que lo que tú has establecido en nuestra vida, eso hagamos. Que podamos obedecer, Señor, que podamos avanzar, Señor, en obediencia, no importando las circunstancias, Padre mío. Te pido, Señor, que alejes todo temor de nuestro corazón. Muchas veces cuando no nos sentimos capaces, cuando no nos sentimos suficientes, viene a ahogarnos el temor, viene a ahogarnos la duda, Dios. Pero te pido que tú nos equipes, Señor, con tu presencia, Dios. Quita, Señor, toda soberbia de nuestros ojos. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos plantarnos, Señor, como David, teniendo un concepto de sí mismo no mayor ni más bajo, sino el que tú quieres que nosotros tengamos. Permite que en todo lo que hagamos te reflejemos a ti, Señor Jesús. Permite que nuestra identidad esté cimentada en ti, Señor, y que cada día anhelemos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor Jesús. Obra, Señor, en cada corazón aquí presente, Señor, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos capacite, Señor, para toda buena obra que tú has preparado de antemano para nosotros, Dios. Permite que tú estés en nosotros todos los días de nuestra vida. Y si hemos de fallar, Señor, porque así va a ser, permítenos reconocer nuestras faltas, sacudirnos el polvo, Señor, y estar otra vez en el frente de batalla. No justificar nuestras acciones, sino, Padre, reconocer que hemos fallado, pero que tú tendrás misericordia de nosotros y que estaremos otra vez al frente de batalla, Señor, confiando en ti, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande y eres poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.